Creo que todos hemos escuchado alguna vez lo mucho que te puede afectar el hablar de forma negativa. En el mundo de los deportes, sobre todo, este es un concepto del que se habla mucho. Los jugadores tendemos a hacernos comentarios negativos cuando las cosas no están saliendo bien, a decirnos que no valemos, que estamos dando pena, o cosas de este estilo. Esto es algo que yo personalmente nunca le había prestado mucha atención. No porque no me crea que te afecte, sino porque no concebía que pudiera tener un efecto inmediato en tus acciones. Mi perspectiva con esto ahora ha cambiado un poco a raíz de una charla que tuve el otro día con un psicólogo deportivo alemán. Esta persona trabaja con varios atletas profesionales en Alemania y vino a darnos una charla muy enfocada sobre todo en este tema de nuestro equipo de baloncesto. Me apetece hablar hoy sobre esto, ya que el funcionamiento de la mente es algo que a mí en lo personal me interesa muchísimo. No sabría decir realmente de dónde sale este interés. Quizá por haber vivido experiencias negativas en mi vida y haber experimentado el crecimiento personal y el cambio en la forma de pensar que estas situaciones me han dado. No lo sé, quizás sea eso, pero creo que pude sacar varias conclusiones que me gustaría compartir hoy. Entre muchas cosas de las que hablamos, me gustaría mencionar tres en concreto que llamaron mi atención. La primera es el efecto que tienen tus pensamientos en acciones inmediatas. Y aquí no entramos tan solo en positivos o negativos, sino en pensamientos en general. Pudimos ver mediante un experimento cómo tu subconsciente, mediante lo que le decimos, manda señales a tu cuerpo que hace que se produzca una acción, aun incluso cuando tú no quieres hacerla de forma consciente. El segundo, la posibilidad que existe para entrenar tus emociones. En este canal siempre hablo de que para mí ser capaz de controlar tus emociones es una habilidad muy valiosa a tener. Y no solo para el deporte, sino para la vida en general. Y en esta charla, mediante un juego, pudimos ver que esto es algo que se puede entrenar, y realmente me pareció muy interesante. Y por último, nos planteó dos preguntas que podemos hacernos cuando nos encontramos en medio de una situación donde vemos que nos estamos hablando de forma negativa. Yo no soy de los que piensa que mediante la psicología vas a poder desarrollar una capacidad diferente que te permitirá ser el mejor de golpe. Y de hecho, creo que nadie debería verlo así. Al final, todo esto no dejan de ser herramientas, y por ello, mi forma de verlo es que simplemente puedo usarlas si creo que me pueden aportar un beneficio. La mentalidad es la base de todo, en mi opinión. Por esto mismo, todo lo que te permite encontrar formas de entrenarla te podrá aportar muchos beneficios. De esto sí que no tengo ninguna duda. En este caso, me pareció muy interesante todo lo que hablamos durante la sesión y lo que mencionaré ahora en el vídeo, porque son perspectivas que me dieron que pensar. Y no es que ahora me lo tome como algo mágico o que me ha enseñado un gran secreto. Pero como siempre digo, todo aquello que te permita reflexionar y sacar aprendizajes que los puedas aplicar a tu propia realidad, siempre tienen que ser bienvenidos. Y esto es lo que me gustaría enfatizar en este canal. Ahora, ya yendo para el primer punto, hicimos un experimento en el que pudimos evidenciar el efecto inmediato de los pensamientos. Para ello, teníamos que coger un péndulo o no sé cómo llamarlo, e intentar mantenerlo en una posición donde la cuerda se mantenga recta. En este punto se nos empezaba a decir repetidamente que lo moviéramos de izquierda a derecha, pero el tema aquí es que nosotros de forma consciente teníamos que mantenerlo quieto. Para mí fue bastante interesante de ver cómo, aun queriendo mantenerlo recto sin moverlo todo el rato, cuando se nos decía que se tenía que mover de un lado a otro, se podía ver cómo de hecho esto ocurría. Aun como digo, nuestro objetivo era que estuviera quieto. Y esto lo hicimos en diferentes direcciones y para todas se podía ver que esto pasaba. Esto básicamente era un ejemplo donde se nos enseñaba que, aunque nosotros de forma consciente queramos hacer algo, al escuchar cosas, como en este caso, contrarias a lo que queremos hacer, hace que de forma inconsciente empiecen a ocurrir. La conclusión que yo saqué de aquí no es que ahora simplemente, por ejemplo, me pondré a decir en la pista de baloncesto, mete un triple y ya por eso empezaré a meter. Pero lo que saco es un poco reforzar este concepto que se dice de que cuando te enfocas en algo, empiezas a verlo más. ¿Cuántas personas que han conseguido grandes cosas han dicho en alguna ocasión que algo que les ha ayudado a conseguir eso ha sido el ser delusional? El ponerse en la cabeza que eran capaces de hacer cualquier cosa por muy loca que parezca. Pues yo veo este experimento un poco en esta línea. Cuando te empiezas a poner algo en la cabeza y a repetírtelo, de forma inconsciente empezamos a encontrar formas para que esto ocurra. Por eso yo creo que es tan importante esto de ser un poco delusional a veces. Porque aunque pueda hacer un poco de gracia, sí que creo que puede tener poder en las cosas que llegues a conseguir en el futuro. Ahora, yendo para el segundo punto, vimos el tema de las emociones. Y aquí quiero volver a repetirme y a ser claro, pero para mí las emociones son algo tan potente que si sabemos controlarlas nos puede literalmente cambiar la perspectiva de nuestra vida. Saber gestionar tus emociones te va a ayudar de forma gigantesca, tanto en situaciones positivas como sobre todo en negativas. Y para este punto hicimos un juego el cual, mediante ponerte un sensor en tu dedo, podíamos mover una pelota en la pantalla. Aquí, para resumirlo un poco, si pensábamos en situaciones donde sentíamos emociones negativas, la pelota se movía hacia arriba, y si eran positivas hacia abajo. Pues el juego aquí era trabajar estas emociones mediante el objetivo de que la pelota se quedase siempre entre medio. Y para eso tenías que aprender a pensar en positivo cuando estabas primero pensando en negativo. Esto es un juego muy básico, pero me parece curioso que se pueda llegar a trabajar tu gestión de las emociones de esta manera. Además, nos puso un ejemplo de un jugador de tenis y cómo este fue capaz de mejorar mucho en este aspecto, entre otras cosas, a base de perfeccionar este juego.
Como todo en la vida, si hay algo que quieres mejorar, es cuestión de ponerle tiempo y práctica. Y con las emociones, pues no es diferente. De todas formas, es la primera vez que yo personalmente había visto una forma de entrenarlas y me pareció algo bastante curioso. Y ya yendo al último punto, pusimos la situación de, vale, ahora estoy en un partido y no estoy jugando bien, por ejemplo, y empiezo a decirme cosas muy negativas. Pues una forma que nos decía que podía ayudar aquí era parar un momento y plantearte estas dos preguntas. La primera, que si eso que pensaba sobre ti en ese momento era objetivamente cierto o era simplemente una suposición. Y la segunda, si ese pensamiento te estaba ayudando a conseguir tu objetivo. Son dos preguntas muy básicas y no significa que solo por responderlas ya estarás bien de golpe. Esto no funciona así. Pero esto llamó mi atención porque yo siempre he comentado también muchas veces en este canal que una forma que veo para gestionar situaciones difíciles es el parar y pensar. Y ver cómo ahora una persona profesional en este ámbito te habla de esto me hace reforzar esta opinión que ya tenía de que esto te puede ayudar. Y no lo digo como para sonar que estaba a lo cierto o que soy un crack, ni por pensar así, ni mucho menos, vaya. Pero es algo que a base de experiencias que yo he tenido en mi vida, empecé a hacer y que me han ayudado mucho. Así que me parece interesante que esto sea un planteamiento también que se le da desde una perspectiva de la psicología deportiva. Creo que ir al psicólogo deportivo o psicólogo a secas alguna vez en la vida te puede ayudar. No te va a cambiar la vida de un día a otro, pero a veces te aportará perspectivas que te pueden beneficiar. Siempre me repito mucho, pero al final el cómo percibimos la realidad es algo muy subjetivo. Es algo realmente único y que depende de nuestra cabeza y nuestras creencias. Por eso, ver la psicología desde el punto de vista de recibir herramientas para aprender a gestionar mejor las cosas es algo que veo que sirve de mucho en muchos casos. Voy a dejar el vídeo ya aquí. En conclusión de esta charla, pude sacar varios puntos interesantes y espero que ahora tú con este vídeo puedas hacer lo mismo. Como siempre digo, muchas gracias por llegar hasta este punto del vídeo y nos vemos en el siguiente.